Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por la presentación y la invitación a la jornada. Como les decía, bueno, mi nombre es Gabriel Zubrigen, trabajo en el grupo de bovinos para carne y recursos forrajeros de la Estación Experimental de Marcos Juárez. Y lo que les voy a presentar hoy es, de manera breve y sintética, algunos de los resultados que obtuvimos a través de un proyecto financiado por el IPCBA, en el cual participé, y bueno, hoy me toca presentar, pero fue coordinado por Néstor Latimore y Andrés Kloster, que está acá presente como técnico del experimental, y donde evaluamos diferentes sistemas de engorde o planteos o esquemas de producción en los cuales incluir los novillos volando, apuntando a diferentes destinos comerciales. Un poco como contexto, sabemos que hay una interesante disponibilidad de terneros machos volando en la región pampeana en general y particularmente en zonas, en cuencas lecheras, como estamos hoy en Villa María, una cuenca lechera importante, con lo cual, típicamente estos terneros suelen tener un destino errático, particularmente dependiendo de cuáles son las situaciones del contexto económico. Incluso, digamos, el productor tambero incluso ha habido épocas donde lo ha regalado, incluso lo ha sacrificado, y por lo tanto constituye una interesante opción para incluir en sistemas de producción con destino para carne. Y esto se debe, en parte, bueno, no se ve el puntero, pero bueno, a una excelente relación de compraventa que tiene el animal. Básicamente veíamos recién en la presentación de Víctor las relaciones de compraventa, que es definitorio para los resultados económicos de los sistemas, y vemos para novillos británicos valores de entre 1,2, 1,3 hasta 1,4 a 1 de kilo de ternero por cada kilo de gordo. Y en los casos de los novillitos volando tenemos relaciones que incluso pueden llegar a valores de 1 a 1 o de 1,1 a 1, con lo cual es una ventaja comparativa cuando los comparamos con sistemas de invernada de novillos británicos. Y a su vez son animales que tienen un alto potencial de crecimiento individual, que por ahí puede ser un arma de doble filo. Estamos hablando de una gran capacidad de producir kilos a nivel individual, pero también, como contraparte, sabemos que es un animal que tiene menor, digamos, justamente por esta mayor tasa de crecimiento potencial, tiene una menor tasa de engrasamiento y una dificultad para lograr niveles de terminación adecuados para el mercado, con lo cual hay que tener recaudos y tener buenos manejos nutricionales para garantizar la terminación de los novillos en procesos o ciclos de producción eficientes. Entonces, un poco los planteos que se evaluaron en este proyecto, básicamente, a diferencia de los sistemas de carne, estamos hablando de terneros que provienen de crianzas artificiales y de recrías tempranas, que por características propias de los sistemas lecheros, generalmente los machos suelen ser un poco más descuidados, es entendible, digamos, priorizando la futura madre, la futura productora lechera. Y esto vamos a ver en algunos resultados que si tenemos restricciones en las recrías tempranas, podemos estar afectando también el desempeño posterior de este animal. De todas maneras, lo que se evaluó fueron a partir de un novillito de alrededor de 7 meses de edad, o sea, ya pasado procesos de crianza artificial y recría, que se adquirieron en la cuenca lechera del centro de la provincia de Santa Fe, de establecimientos, digamos, con conocidos buenos manejos de la crianza y la recría, para prescindir, digamos, para limpiarnos de estos efectos acarreados de restricciones en la recría, y se evaluaron cuatro estrategias o sistemas de producción. Un sistema de terminación a corral, apuntando a o sea, sin recría previa, apuntando a un consumo liviano, un consumo para el consumo local, y después 3 estrategias que incluyeron al menos una etapa pastoril, 2 sistemas de recría y terminación a pasto, con diferentes ritmos de ganancia objetivo y por lo tanto un diferente peso de terminación
y niveles de engrasamiento apuntando a diferentes destinos comerciales que vamos a ver hace un poco de poco. Finalmente el otro esquema productivo fue una recría pastoril complementada con una terminación a corral, apuntando a las demandas que exige el mercado de la cuota 481. Entonces, a modo de resumen, se evaluaron, digamos, corral para consumo liviano y de los sistemas pastoriles un planteo para exportación de tipo Hilton con niveles bajos de suplementación, de intermedio bajo, que contrastarían con un esquema más tradicional que incluso se suele seguir realizando, de planteos pastoriles largos, sin suplementación, donde los animales pasan 2 inviernos en el campo y se venden con alrededor de 600 kilos o incluso más. Y esto sabemos que al tener un animal que está varios años en el campo, atentamos contra la eficiencia no solamente física, sino la eficiencia económica del sistema, y a su vez, al hablar de novillos grandes en edad, con edad avanzada, podemos estar comprometiendo la terneza de la carne. Por eso lo que proponemos nosotros son sistemas con inclusión de niveles de suplementación bajos para acortar los ciclos productivos a no más de 12 meses, pensando en sistemas pastoriles, y con pesos de faena rondando los 500 kilos y niveles de terminación acordes para la demanda de la cuota Hilton. Después, a su vez, evaluamos un planteo también pastoril, pero apuntando a un consumo interno pesado, a esto logrado a través de una mayor suplementación, y con esto se lograron, por un lado, mayores niveles de engrasamiento y pesos de venta más moderados, de manera de, digamos, poder integrar cortes entre el mercado interno y el mercado de exportación. Y como les decía, bueno, evaluamos un sistema de recría pastoril seguido de una terminación a corral con un mínimo de 100 días que exige la cuota 481. Bueno, un poco para ir pasando en detalle los resultados físicos de los distintos sistemas, vemos primero el más sencillo, que es el sistema de terminación a corral para consumo interno, donde observamos la evolución de la ganancia, la evolución del peso vivo. Vemos, digamos, tuvimos una duración del engorde de 100 días, incluyendo el acostumbramiento, por eso vemos la menor tasa de ganancia en los primeros días, y se lograron, digamos, ingresaron los terneros con 200 kilos y se vendieron con un peso promedio de 315 kilos. Y fíjense que los niveles de espesor eje D, espesor de grasa dorsal, fueron de 8 milímetros, que es un muy buen nivel de engrasamiento. Estamos garantizando, se habla de un umbral, un mínimo entre 6 y 8 milímetros de espesor de grasa dorsal, de manera de garantizar una adecuada terneza de la carne, y por encima, por ahí podríamos estar incurriendo en excesos de grasa. Entonces, este ternero, que tiene un alto potencial de crecimiento, nos permite adaptarse a una terminación con dietas de alta inclusión de grano, logrando un animal con un peso interesante para este tipo de planteo y sin estar sobreengrasado, como podría ser el caso si uno inserta un novillito o un ternero británico a este tipo de sistema. Y fíjense que los niveles de conversión fueron bastante interesantes, de 6,9 a 1 de kilos de alimento consumido por kilo de peso vivo ganado. Y vemos, bueno, en este caso la dieta manejada fue con un alto nivel de inclusión de grano de maíz del 84%, la fuente de fibra fue heno de alfalfa y espelto de soja como fuente proteica. Este planteo también se evaluó en algunos trabajos previos, en la experimental, que les decía, recría más es una recría, digamos, entre los 4 y los 5 meses de vida sin restricción, y recría menos hubo una restricción pasada la recría 1, es decir, en esta etapa entre los 4 y 5 meses de vida del ternero. Y fíjense que, digamos, llegaron a ingresar al esquema de terminación a corral, el de recría menos, con un menor peso inicial, y los pesos finales no llegaron a los pesos mínimos de faena, y no hubo un aumento compensatorio
es más, tuvieron menores niveles de aumento medio diario. De todas maneras, similar a las eficiencias de conversión en estas experiencias previas, con lo cual podemos decir que es un planteo bastante consistente para este tipo de animales. Pasando un poco a los esquemas pastoriles que evaluamos, hago la aclaración, esto se realizó en la experimental de Marcos Juárez sobre suelos de aptitud agrícola, suelos clase 1, y sobre pasturas de alfalfa con alto potencial de crecimiento. O sea, estamos hablando de pasturas del orden de los 15.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Entonces, por ahí, para que lo tengan presente cuando mencione las cargas, pero habría que hacer los ajustes en el caso de que uno lo quiera, digamos, hacer un planteo similar en ambientes de menor potencial productivo de las alfalfas. En este caso, vamos a ver primero el esquema para tipo Hilton, con sistema pastoril con suplementación intermedia a baja, que es, digamos, es este 0,7% del peso vivo, que se realizó de manera permanente durante todo el ciclo, y los animales entraron con una carga inicial de 3,4 cabezas por hectárea, con un animal de 195 kilos de peso promedio, entrando en los meses otoñales, en abril. Y vemos también, bueno, se acompañó con una suplementación con heno durante los meses invernales, y con este planteo, lógicamente manteniendo buenas asignaciones, por ahí después lo vamos a ver para el caso del consumo pesado, manteniendo asignaciones no menores al 3% del peso vivo de pastura por día, por animal, durante otoño y primavera-verano, y mientras en los meses de invierno se manejaron asignaciones entre un 2 y un 3%, acompañadas con una suplementación con heno del 0,5-0,7% del peso vivo. Con esto se lograron procesos no menores, o sea, no mayores a los 12 meses. Ya en febrero, marzo y abril se realizaron las ventas de los animales con pesos entre 460 y 500 kilos de peso vivo. Acá vemos la evolución de peso de los animales, y un poco la imagen es para que vean cómo es la conformación del novillo terminado que se logró bajo este planteo, que lógicamente, si estamos hablando de novillos británicos que esté acostumbrado, no vemos el mismo nivel de engrasamiento, por ahí lo vemos más faltón, pero fíjense que se logró un espesor de grasa dorsal de 6,6 milímetros promedio, con lo cual estamos hablando de digamos que llegamos a este umbral, este mínimo de espesor, para garantizar una adecuada calidad de carne. Los pesos finales estuvieron, en este caso, en promedio de 465 kilos, y se mantuvo una ganancia media de 800 gramos por día, que es la que nos permitió lograr esta terminación en un ciclo de no más de 12 meses. Esto, de nuevo, también fue evaluado en varias oportunidades en la experimental. Vemos nuevamente una buena consistencia para hacer este tipo de novillos bajo estos esquemas, con bajos niveles de suplementación, entre el 0,7 y el 1% del peso vivo, y nuevamente en las últimas dos columnas tenemos la comparación entre los grupos que entran a este planteo con una restricción previa en la recría temprana o no. Y nuevamente vemos que el animal con restricción, el recría menos, la última columna, entraron al proceso con un menor peso vivo inicial de 130 kilos, y de nuevo no hubo un aumento compensatorio, se mantuvieron las diferencias entre los grupos restringidos y no. Y fíjense que tendríamos que tener recaudos a la hora de comparar, tendremos que tener recaudos si tenemos terneros provenientes de sistemas con manejos un poco descuidados o con restricciones de los terneros machos. Fíjense que los niveles de peso de grasa dorsal, si bien no fueron significativamente diferentes, estarían valores un poco menores. El otro esquema fue con alta suplementación para acelerar los ritmos de ganancia y anticipar las ventas, moderar los pesos de venta
y poder lograr un animal con versatilidad entre el mercado interno y el mercado de exportación. Lógicamente, se aumentó la carga inicial, hablamos de 3,75 cabezas por hectárea de pastura, y este nivel de inclusión del 1,3% del peso vivo se hizo en 2 entregas diarias para evitar problemas de acidosis. Nuevamente, bueno, vemos cómo cambia la conformación del animal terminado. Fíjense, los polizones de grasa, hay un mayor nivel de espesor de grasa dorsal, 10 milímetros, comparado con los 6 logrados por el planteo con baja suplementación. Por ahí esto lo voy a pasar un poco rápido, la asignación, cómo se manejó la asignación, lo que les decía, durante los meses invernales con la suplementación se manejaron asignaciones entre el 2 y el 3% y asignaciones mayores al 3% durante el otoño y en la primavera y verano. Esto podría haber admitido un poco más de carga el sistema y mejorar también la productividad. La composición de la pastura, que digamos, estamos hablando de este tipo de pasturas consociadas, con predominio de festuca durante los meses de invierno y un predominio de alfalfa durante los meses de primavera y verano. Esto, por ahí por una cuestión de tiempo, también evaluamos sombra, pero cualquier cosa, si hay alguna pregunta lo vemos. Pero en indicadores globales, lógicamente el planteo con alta suplementación logró mayores kilos producidos por hectárea de pastura respecto del de baja suplementación, pero cuando consideramos el ajuste por superficie, por el uso de grano para suplementación, el mejor valor de productividad fue el del novillo de tipo Hilton con baja suplementación, que rondó los 800 kilos de carne por hectárea ganadera contra 700 kilos del planteo de alta suplementación. Y bueno, son valores sumamente competitivos con planteos de invernada de británicos. Y por último, bueno, la recría pastoril sumado a una terminación a corral apuntando un novillo para cuota 481, se manejó una recría de 287 días, donde los animales ingresaron a corral con 376 kilos, y bueno, tuvieron una ganancia pastoril de 700 gramos por día, estos sin suplementación. Entonces vemos un poco la respuesta en la ganancia con los niveles de suplementación crecientes. Y en la fase de corral se manejó una dieta similar a la terminación a corral para consumo interno, y al tener un animal con alto peso inicial y con un acostumbramiento que tuvo bajas ganancias, y sumado a que tuvimos mayores niveles de engrasamiento, 12 milímetros de espesor de grasa dorsal, estamos hablando de eficiencias de conversión bastante pobres, de 13,5 a 1, con lo cual atentaría contra la eficiencia económica de este planteo, más considerando el contexto actual de los precios que contaba Víctor. Un poco a modo de resumen, nuevamente, en el caso de la recría pastoril de tipo 481, manejamos cargas por hectárea de pastura más bajas debido a la no suplementación. Entonces, y sumado al ajuste por grano utilizado, estamos hablando de producciones por hectárea ganadera menores que los otros dos planteos pastoriles con suplementación, del orden de los 560 kilos. Y pasando a la calidad de producto, brevemente por una cuestión de tiempo, en todos los casos, bueno, les comentaba los niveles de terminación, y en el caso, fíjense, el planteo del 481 fue el que se diferenció en el nivel de marmoreo. Se logró un porcentaje de grasa intramuscular de 5% contra 3% en los otros planteos. 3% es lo que se considera promedio, tanto también para los novillos británicos a nivel nacional, que según especialistas del INTA Balcarce, que trabajan en la temática. Pero este mayor nivel de marmoreo no se reflejó en diferencias en nivel de terneza. Y en todos los casos, la terneza medida con la resistencia al corte correspondió con carnes tiernas. Digamos, se considera que menos de 40 newton estamos hablando de carnes tiernas. Y por lado del color, que es otro atributo importante para la calidad de la carne, solamente hubo una diferencia en el caso del novillo tipo Hilton, con una carne un poco más oscura y un poco más roja,
pero con magnitud de las diferencias levemente perceptibles por parte del consumidor y dentro de rangos aceptables para el consumidor. Y respecto al color de la grasa, el parámetro B es el componente amarillo y no hubo diferencia, y estos valores de B corresponden con carne, digamos, grasas blancas, o sea, no hubo grasas amarillas y no hubo diferencia entre los planteos determinados sobre pastura o a corral. Entonces, como consideraciones finales, mencionar esta flexibilidad y gran adaptación de los novillos volando para adecuarse a diferentes planteos productivos, tanto para el consumo interno como para exportación, que tuvieron un desempeño competitivo con planteos de invernada pastoril de novillos británicos. Destacar nuevamente esta relación de compraventa más favorable respecto a los británicos que tienen los novillos volando, y como hablamos de menor carga en cabezas y con 1 kilo de ternero más barato, nos puede resultar en una menor inversión inicial para ingresar a un sistema de engorde de Holando respecto de un sistema de engorde de británicos. Y destacar que en todos los planteos se lograron carnes de calidad comparables con la carne lograda por planteos de novillos británicos. Lógicamente la conveniencia o la elección va a depender del contexto económico, como contaba Víctor recién, y no va a ser lo mismo dependiendo de los diferentes sistemas productivos. No va a ser lo mismo si es un sistema dedicado a la producción de carne o si es un tampero que decide engordar sus terneros machos, y lógicamente cuál es el objetivo a nivel empresarial y de la decisión por parte del productor. Y bueno, muchas gracias. Perdón, tuve que pasar algo rápido.